buenas tardes. Hola, Claudia Castellanos, ¿cómo estás? Hola, Pat. Muy bien, muy contenta de estar aquí. Bueno, muchas gracias por aceptar esta invitación para conversar en este ciclo de especializaciones en coaching. Mi idea era, tenía muchas ganas de conversar con un coach de bienestar, con un coach Ajá, que trabaje con la salud de las personas en las empresas y demás. Ya nos contarás lo que haces. Y bueno, me ok. recomendaron de hablar con Claudia, que es la persona para contarte en qué consiste esta especialización. Así que muchas gracias por acceder a esta charla. Yo no la llamo entrevista porque es Que una sea charla una informal charla. entre colegas. La idea es precisamente mostrar lo que hacen los coaches especializados. ¿Mm? Ujú, ok. Así que Bueno, te agradezco un montón. Para mí es un placer estar acá y charlar. Bueno, me encanta, así que creo que estoy en el lugar indicado entonces. bueno, contanos entonces quién sos, qué Ok, haces. les Dale. cuento brevemente quién soy. Soy Claudia Castellanos. Hace varios años ya tuve la oportunidad de encontrarme con el coaching por primera vez. Esto fue en el año 1998. Y desde ahí fui sumando distintas especialidades y certificaciones, ¿no? Soy también coach ontológico, soy coach ejecutiva y coach de salud, como bien dijiste. Bueno, mi formación de grado, soy licenciada en psicopedagogía y tengo un MBA con orientación en recursos humanos. Y creo Ujú. que como la mayoría de nuestros colegas por aquí, todos nunca dejamos de estudiar, ¿no? Y de seguir aprendiendo, así que tengo también varios estudios en neurociencias, inteligencia emocional, así que, bueno, reúno ahí una serie de cuestiones que me ayudan en la práctica profesional del coaching. Y bueno, muy feliz con esta profesión, imagino que como los demás. Así que un poquito de quién soy. Y Claudia, cuando decimos coach de salud o coach de bienestar, me gusta decir a Sí. mí, que es la palabra que más se usa en las organizaciones hoy, el bienestar organizacional y demás, ¿de qué hablamos Buena concretamente? pregunta. Sí, ahí, bueno, como todos sabemos, el coach, muchas veces las personas que buscan coaching tienen alguna brecha, ¿no? Decimos algún quiebre, alguna situación para resolver o de pronto una ambición, algo que quisieran conseguir y por algún motivo no lo están logrando, ¿no? En ese momento. Así que una de las cosas que los coaches hacemos aún estando en el ámbito del bienestar, tiene que ver con guiarlos para que ellos mismos encuentren una manera de resolver esas situaciones que no solo les lleve a lograr ese resultado, sino que de ese aprendizaje que han hecho para lograrlo puedan capitalizar también habilidades para usarlas a futuro, ¿no? Y por supuesto que ayudamos a tomar conciencia de en quién me tengo que transformar, ¿no? Muchas veces para poder hacer este camino y lograr esos resultados. Así que es muy importante el foco que ponemos ahí en la conciencia. En relación al bienestar, muchas veces las personas tenemos distintas perspectivas de qué es salud, qué es bienestar. Hay veces que hay una perspectiva más amplia, otras veces muchos pensamos que la salud es comer bien y ejercitarnos y no mucho más que Te iba a eso. decir, eso te iba a decir, asociamos el bienestar con la medicina, digamos. Ujú, tal cual. Sin Sí. embargo, hay mucho de autocuidado en nuestra experiencia de bienestar. Saben que hay un modelo con el que nosotros trabajamos que es, se llama la Rueda de la Salud y Ujú. fue creada por médicos de la Universidad de Duke de Medicina Integrativa. Y ellos nos ofrecen una visión bien amplia de la salud y del bienestar que incluye numerosas otras dimensiones más allá de la nutrición y la actividad física. Por ejemplo, incluyen el área de la espiritualidad, el área de nuestras relaciones interpersonales, porque imaginen que, bueno, yo tal vez puedo llevar una nutrición excelente y mantenerme activa, pero sin embargo, tal vez no tengo relaciones de calidad que socialmente me ayuden a desplegar lo mejor de mí, a sentirme realmente feliz con esos vínculos, etcétera, ¿no? Otra área, por ejemplo, es nuestra conexión con el ambiente natural, con aquellos espacios en los que transitamos la mayor parte del tiempo, nuestra conexión entre cuerpo y mente, esta capacidad de tener una atención plena. Así que, en general, en las organizaciones
muchas veces cuando nos convocan para trabajar acerca del bienestar, hay algo que perciben acerca de los hábitos, sobre todo, de las personas que pudieran no ser del todo satisfactorios, ¿no? Y no dejarlos a lo mejor en las mejores condiciones como para dar lo mejor de ellos mismos en su trabajo, ¿no? Ya sea individualmente, pero también sobre todo desde lo relacional. Claro. Déjame saber si es por ahí, digamos. Sí, sí, está perfecto porque, de nuevo, como hay cierta, a veces pareciera que hay cierta incompatibilidad entre el coaching y la psicoterapia, porque es un ambiente, un ámbito en el que tal vez el coaching o el coach no puede desarrollarse por una cuestión de, digamos, cuando sentamos las bases en la conversación de coaching conforme las Mm, competencias de ese, tal decimos, cual. tenés claro lo que es coaching y lo que no es, ¿eh? La diferencia con otras Exacto. disciplinas, y este conjunto de otras disciplinas entra la psicoterapia, por ejemplo, que se Ujú. ocuparía de la salud mental, digamos. Sí. Entonces, está esto digamos, ¿cómo articula un coach con la medicina preventiva, por ejemplo? Que hay muchas empresas que tienen este interés también por informar a las personas en lo que son los buenos hábitos, en la nutrición, en cómo cuidarse, Exacto. cómo cuidar su corazón, su presión arterial, en fin, donde ahí Ujú. obviamente trabaja de manera en tándem con profesionales de la salud, se me ocurre, Tal cual. ¿no? Así Preguntas es. que hablan de la Trabaja, complejidad absoluta. ¿Eh? sí, en equipos multidisciplinarios, ¿no? Esa es la mejor opción. Claro. Yo creo que lo que estás diciendo es clave porque es muy interesante tener en claro nuestro abordaje como coaches, que es muy diferente del de un terapeuta, muy diferente del de un profesional médico de cualquier especialidad. Incluso los coaches que trabajan en bienestar también, digamos, necesitan, todos, creo que todas las profesiones, tener muy en claro cuál es el alcance y el límite de cada una de estas profesiones. ¿Por qué? Porque cuando nosotros como personas, imagínense, cuando recurrimos a un médico, a un terapeuta o a un especialista, no sé, de pronto un oftalmólogo pudiera ser o algún especialista en dolor o un kinesiólogo, un nutricionista, lo que fuera. Es que necesitamos ahí una persona preparada, un experto que nos ayude con su información y su experiencia a tener un buen diagnóstico y que nos indique ciertos caminos de acción para llevar, en este caso, como vos decías, preventivamente, llevar un estilo de vida saludable, ¿verdad? O ante la Eh, presencia de un síntoma concreto, ¿no? Tengo un exacto, síntoma sí, puntual y voy a un médico, exacto. tal cual, pero no espero lo mismo de un médico que de un coach. El coach probablemente va a ser aquel profesional al que voy a recurrir para que me ayude a gestionar todos esos cambios de hábitos que necesito hacer para mantener ese estilo de vida. Claro. Entonces, de ninguna manera, por ejemplo, un coach va a recomendar, ni va a sugerir, ni va a prescribir, sino que por el contrario, de hecho, una de las buenas prácticas de health coaching es preguntar siempre a las personas acerca del equipo médico en el que se basan para mantenerse en buenas condiciones, ¿no? Con qué frecuencia se hacen chequeos, incluso como decías, esa posibilidad de estar en contacto, pero claramente el coaching, digamos, se orienta a acompañar a las personas a poder establecer estos cambios, ¿no? Que quieren hacer y poder ser exitosos con, bueno, trabajar con sus propias conductas, ¿no? Y con conductas que a veces hace muchos años que están arraigadas y que de pronto implican para muchas personas un gran esfuerzo, ¿no? Piensen que muchas veces actualmente hay, por ejemplo, hablando del tema de la nutrición, hay incluso muchas, diríamos, hasta modas, ¿no? O dietas que van surgiendo como alternativas más Yo no lo- saludables. El Y en ayuno el pasado, intermitente, la dieta keto, ¿no? Hay todo el tal tiempo cual. en Instagram estás eh, ¿Eso qué sucede? Que varias. hoy, claro, hay cosas que se consideran saludables, pero no sé, hace 10 o 20 años atrás no se pensaba así. Bueno, todo va evolucionando, ¿no? Y el Sí. conocimiento del ser humano también. Entonces, ahí lo interesante es cómo de pronto, si hace más de 20 años que estoy con una dieta basada en ultraprocesados, muchos hidratos y azúcares, y de pronto, no sé, mi médico me recomienda que haga una dieta low carb,
voy a tener grandes desafíos porque estoy muy acostumbrada, ¿no?, a alimentarme de esa manera y de pronto voy a tener que establecer ciertos cambios, desde las compras inteligentes, la organización, ¿no?, de la comida, lo que fuera. Así que Low este es el carb es enfoque. bajo contenido de carbohidratos, supongo. Low Sí, carb. sí, así Ok. es. Eso. De nuevo, no es mi especialidad, pero por si alguien no entiende en inglés, low carb, bien. Es Ahora, muy también difícil cambiar los hábitos en la nutrición y demás. De repente sin TAC, sin gluten, ¿no? Eh, Sin azúcar. De repente cuando, como vos decías, tenés décadas de determinados hábitos, harinas, sal, ujú, por ejemplo, sí. dejar la sal, la harina y el azúcar deben ser difíciles. Hablo por mí, ¿no? A mí me costaría realmente un montón. Muchas veces tengo la iniciativa que dura medio día en realidad, porque algo siempre sucumbo, sobre todo al azúcar, pero sería una buena idea dejarla al azúcar, por ejemplo. Ahí es súper interesante cuando podemos guiar a las personas a tener una perspectiva ampliada del bienestar y para qué dejaríamos o Exactamente. consumiríamos menos azúcar, por ejemplo, ¿no? Y cuál es esa versión, por ejemplo, de Claudia en este caso, más saludable, aspiracional, a la que me gustaría ir, ¿no? De pronto plantearme esta idea del envejecimiento saludable y entonces para pararme en esa decisión más de querer hacer esos cambios y no tanto del tengo que hacerlo. Claro, Aunque en muchos casos, como vos decías, cuando ya hay tratamientos, perdón, más que nada diagnósticos, ¿no?, que las personas tienen de alguna enfermedad crónica y de pronto, bueno, van a tener ciertas privaciones que es muy importante que hagan muchos cambios porque los médicos así lo indican, bueno, tienen también todos esos desafíos, ¿no? Por un lado de conducta, también psicoemocionales, decimos, ¿no? De empezar a realmente vivir de una manera diferente. Así que ahí hay terreno para los health coaches o coaches de bienestar. se me ocurre, Claudia, y decime si estoy en lo cierto, que los adultos, cuando les explicás, por ejemplo, vos decías que tenés diplomados o tenés formación en neurociencias, con lo cual Ujú, tenés muchas herramientas para explicarle al ejecutivo o a tu coachee, a tu cliente, qué es lo que pasa en el cerebro con los neurotransmisores y demás, a la hora de hacer tal o cual actividad, o no sé, endorfinas o oxitocina o dopamina, en fin, ujú. las desventajas del cortisol o de la adrenalina, ¿no? Cuando nos enojamos o cuando... Entonces, es ahí cuando muchas personas, muchos adultos se dan cuenta de la importancia, no es solo el tener que, porque sí, porque es conveniente, porque es moda, sino porque hay un sustento científico, digamos, detrás de este consejo, de este cambio que estoy emprendiendo, para lo cual un coach me acompaña a sostenerlo, ¿no? Lo mismo supongo sucede con los alimentos, ¿no? Las Sí, ventajas de hay, ingerir tal y cual vitamina, o sea, necesita un coach de bienestar tener todo ese conocimiento para fundamentar su, sus... sabemos que el coach no aconseja, pero de repente los clientes necesitan de esta información. las personas que se forman para ser health coaches sí tienen que tener conocimientos básicos de todas las dimensiones del bienestar, de igual manera que necesitan tenerlas de coaching. ¿Por qué? Porque eso nos prepara para hacer una buena indagación. Por Claro. ejemplo, en la medida en que yo, supongamos, como health coach, sé de la importancia de la hidratación o sé, digamos, tengo información acerca de cómo el estrés, digamos, lo vivimos las personas, puedo hacer buenas preguntas. Entonces, de pronto a alguien puedo preguntarle acerca, contame un poco cómo es tu experiencia de descanso, qué cantidad de horas descansas habitualmente, cuál es la calidad de tu sueño, ¿no? O Mm. cómo te estás hidratando. Y generalmente ese tipo de preguntas las hacemos más bien con referencia, como decías, decíamos antes, a los consejos médicos que esa persona tiene. Claro. Lo que vemos cada vez más es que las personas cada vez están más informadas. Es muy Sí. probable que los mismos clientes sepan, incluso en los talleres de bienestar, digamos, en las empresas,
las personas manejan información y saben lo que es el cortisol, saben, digamos, de las distintas hormonas que por ahí se ponen en juego, ¿no? Y cómo nos afectan y por qué es interesante de pronto hacer ciertas acciones para toda esa regulación interna. De todas maneras, vuelvo a decir, es muy importante que sepamos información clave de las áreas de bienestar, no porque vayamos a aconsejar, porque no es nuestro rol, lo vuelvo a decir, sino porque nos da una buena plataforma desde la cual hacer buenas preguntas a Las esas personas. distinciones de las que hablamos los Exacto, coaches. No tenemos la exacto. distinción, entonces podemos hacer mejores preguntas. Decías que el coach de salud conoce todas las dimensiones del bienestar. ¿Cuáles serían Sí. las dimensiones? Bueno, como te contaba un poco, hablando de este modelo de la Universidad de Duke, es Mm, importante que, supongamos que hay muchos health coaches, por ejemplo, que ya tienen una especialidad. Por ejemplo, hay muchísimos nutricionistas que también son health coaches, muchos kinesiólogos o médicos, ¿no? De distintas especialidades. De pronto un médico sí. especialista en enfermedades reumáticas que también es health Ah, coach, ¿sí? Entonces ellos ya tienen dentro de lo que sería toda la industria del bienestar una especialidad y trabajan puntualmente con eso. De igual manera que hay muchos coaches que vienen de la industria del fitness, ¿no? Y claro, son coaches deportivos o de pronto de un deporte en particular, ¿no? O de pronto que se orientan más a lo que es el alto rendimiento o al acondicionamiento físico, ¿no? Entonces, aunque cuando hablemos de una área en particular, también hay subespecialidades. Más allá de eso, supongamos que alguien, no sé, un coach que además es nutricionista, quiere formarse como coach de salud o de bienestar, va a tener también información que ir incorporando y aprender acerca de lo que es las otras áreas, como decíamos, por supuesto, descanso, actividad física, este tema de, bueno, las relaciones interpersonales, ¿no? El vínculo de pronto con la espiritualidad o con ese sentido de propósito, el sí. hecho de las personas sentirse realizadas, entender, digamos, por ejemplo, a qué estamos expuestos en relación con los ambientes en los que transitamos, donde también podemos encontrar muchas sustancias que nos afectan en nuestro bienestar o en nuestra salud, ¿no? Como agentes contaminantes del aire, del agua, de los materiales con los que trabajamos, de las radiaciones, ¿no? El Sí. wifi, los móviles, infinidad de cosas. Y entonces la formación de health coaching incluye información de cada una de estas áreas porque es importante tener ese abanico. Por supuesto que nunca va a tener la profundidad de aquel que hace una especialidad en esa área, Sí. ¿no? Pero sí es necesario tener ese conocimiento amplio de, de, de todo lo que puede afectar al ser humano. Súper interesante, de nuevo, desde la prevención, ¿no? Eh, Sientes, Claudia, seguramente con 20 y pico de años, me contabas que estás en este campo, 25. Hace rato ya, qué Hace pena. rato, 20 y pico. Pero claramente digamos, atravesaste la pandemia y seguramente has Sí, notado cambios, ¿no? Como que, entre otras cosas, siento yo que el tema de la salud mental, que antes pudiera ser tabú, es un tema que se ha puesto en la agenda, es un tema del que se habla, hay muchas figuras, incluso internacionales y demás, que han dado mucho apoyo a que esto se converse, sobre todo en culturas que tienden más a preservar o a no hablar mucho de esas cuestiones, tal vez como la sociedad inglesa, ¿no? Me viene aquí a la cabeza los príncipes de William y Harry, que sufrieron ellos personalmente estos temas de salud mental, además de su madre, ¿no? Y que apoyan fundaciones y organizaciones no gubernamentales para esto. Y esto como que, eh, digamos, hay incluso organizaciones de coaching como Better Up, que nacieron a partir de esta necesidad. También es la importancia que se le da a la salud mental, ¿no? sí, Eh, en las organizaciones, y donde la pandemia tuvo mucho que ver porque gatilló, por decir, digamos, eh, dio a conocer muchas formas de problemas mentales que se agravaron durante la pandemia. Te lo digo con tal mucho cual. cuidado porque, de nuevo, como no es mi especialidad, quiero
ser precisa con los términos, pero ¿cuál es el rol de un coach de bienestar en estas cuestiones? Si has tenido experiencias en las que tuviste clientes que han conversado sobre esto, que de repente eh, empezaron a hablar de estas cuestiones, ¿cómo ves este asunto de la salud mental particularmente? Sí, durante el periodo de pandemia, incluso, bueno, antes ya también muchas empresas venían realizando actividades, típicamente son acciones de bienestar corporativo, le llamamos, ¿no? Muchas veces son talleres, que lo que brindan justamente son esas herramientas de autoconocimiento, de ampliar la perspectiva acerca de todo lo que tiene un impacto en nuestro bienestar y en ese Claro, sentido, fíjate que la definición de salud o de bienestar nos habla de todo aquel equilibrio psicoemocional y también social, ¿no? Y exacto. la pandemia justamente vino a tocar una de esas necesidades tan básicas que es la sociabilidad para los seres humanos. Por lo tanto, todos lo hemos vivido, más allá de nuestra profesión, diría, como personas todos lo hemos vivido. Y en Sí, ese momento muchas empresas nos llamaban porque estaban preocupados por ciertas comportamientos de las personas que habían pasado a trabajar de manera remota de la noche a la mañana y ellos notaban que había signos que les llamaban la atención, por ejemplo, que no encendían la cámara, tono de voz, muchas veces había personas que de pronto estaban, no sé, como por decirte, ¿no? Con su buzo o una capucha tapados, les costaba socializar, hablaban de su estado de ánimo, de todo lo que no podían hacer y nos convocaron de muchos lugares para buscar formas de que las personas empezaran a conectar con eso y a todo eso que les sucedía, de pronto poder ponerle palabras o normalizar ciertas situaciones y empezar a encontrarle un giro dentro de las posibilidades, ¿no? Sí, lo que coincido con lo que decías es que la pandemia, digamos, algo que nos trajo a todos es la posibilidad de tomar mucha más conciencia de la sí, importancia del sí. bienestar. Porque, mira, te voy a contar algo. Nosotros solemos hacer mucho una encuesta de entrada que tiene tres preguntas muy básicas. Una es, ¿qué tan importante consideras la salud y el bienestar en tu vida? Mm. Y como te podrás imaginar, ahí las puntuaciones son todas maravillosas, 9 y 10. Luego les preguntamos, ¿cómo te ¿Cuántos? comportás en el día a día respecto de esto que acabas de decir? Bueno, ahí ya van al promedio, 5 o 6. Y luego les preguntamos, ¿cuáles son los motivos por los cuales no invertís más en tu bienestar? ¿No? Mm. Y bueno, ahí aparecen muchas barreras típicas, ¿no? Como no tengo tiempo, es difícil, en algunos veces nos dicen, bueno, es muy costoso o cuesta Ah, esfuerzo, cambiar hábitos. Y mm, para nosotros nos encanta que emerja eso, porque fíjate, ahí están ellos llevando conciencia ya de que hay una brecha entre lo que creen que es importante y lo que hacen, ¿no? Y bueno, luego están los motivos por los cuales no lo hacen. Así que eso fue muy valioso porque las personas pudieron empezar a expresar más. Hay, bueno, muchos juegos, ejercicios que tienen que ver con el poder poner en palabras muchas veces lo que a las personas les sucede. Y bueno, la verdad es que fue maravilloso todas esas experiencias que fuimos realizando hoy ahí. Y desde ahí la demanda, digamos, de este tipo de acciones de bienestar cada vez claro, más hay empresas que lo solicitan, pero no solo empresas grandes o multinacionales, sino también muchísimas pymes, ¿no? Que tienen en su calendario anual, digamos, de entrenamiento para su personal, acciones de bienestar. Y sí, son acciones que siempre las personas valoran mucho porque saben que es en beneficio de ellos mismos, ¿no? claro, Y el claro. enfoque tiene que ver con eso, ¿no? O sea, no hay, mira, hay un área, yo te decía, que es indelegable, que se llama autocuidado. Hay algo que tiene que ver con el bienestar propio que no se lo podemos delegar a nadie, Mm, porque aun cuando, supongamos, tengo acceso a los mejores especialistas, a la mejor tecnología, medicina y servicios a favor de mi salud, soy yo la que necesita de pronto trabajar la propia higiene del sueño, ¿no? Cuidarme yo misma de los factores estresantes, ¿no? Nutrirme adecuadamente, hidratarme, moverme, como decíamos, ¿no? Eh, mm. y para eso es muy importante esa conciencia de bienestar, ¿sí? Para poder tomar acciones ahí en ese sentido.
Se me ocurre que para que esto suceda en las organizaciones, obviamente tiene que haber un cambio. Yo recuerdo hace unos años, te diría no muchos, 10, no se hablaba de esto en las organizaciones. O sea, el bienestar era algo que vos buscabas por fuera, no era parte Exacto. ¿no? de la agenda corporativa, mucho menos. Los últimos años, incluso antes de la pandemia, empecé a ver en clientes, incluso en empresas muy modernas, con gente con millennials, ¿no? Mi hijo trabajó en una de ellas, por eso, gimnasio, les pagaban el gimnasio, por Claro, ejemplo, bien, claro. de la organización, pero eran beneficios que hacía 10 años, Beneficios, ¿no? exacto. No eran, pero una manera también de alentar, incluso, por ejemplo, en vez de en las máquinas expendedoras, ¿no? Donde también las empresas les daban una cantidad X por día para el café y demás, en vez de Tal tantas cual. galletitas o tanta cosa dulce, empezaron a cambiar por frutas o Tal cual. por cereales, o sea, hubo Ujú. una tendencia por jugos de frutas, ¿no? Hubo una tendencia ahí de a poquito de cambiar los hábitos a partir de la empresa, ¿no? Sí, eso Ahora es continúa como, vigente. sí, Cada sí, vez hay más más todavía. empresas que lo Las hacen. nuevas generaciones ya piden, o sea, es como parte, así como el horario flexible, a pesar de no estar más en pandemia, las personas quieren esa modalidad híbrida, ¿no? No quieren ir a trabajar todos los días, las nuevas generaciones sobre todo, y las viejas también, pero esto ya es parte, digamos, del paquete de la oferta, ¿no? De trabajo, ese tipo de... Bueno, vos sos muy joven, Pat, pero cuando yo era joven, en No, mis yo soy 20, baby boomer. No, yo soy baby boomer. Yo tengo te 60. cuento que en las oficinas, o sea, yo trabajaba en una oficina y la gente fumaba. A las 6 de Sí, la tarde no pero veías al que estaba en el escritorio de enfrente por sí, el humo, ¿no? trabajo desde el 81 en empresas, o sea, Claro. la década del 80, toda la del 90. Yo Bueno, habrás fumé, vivido eso, sí. pero mucho hasta hace 8 años. Claro. La sesión de coaching me llevó a dejar en el sentido de, bueno, ¿cómo puedo, digamos, cooperar o colaborar para que un cliente se cuide si yo estoy, o sea, un gran esfuerzo, pero en mi época se fumaba y era cool fumar. Yo empecé Epa, jovencito, sí. en los 70. Ujú. Eh, Eso afortunadamente cambió bastante. realmente ha cambiado, pero bueno, tal vez haya otros hábitos que son también mal. Yo siento ahora que hay mucho alcohol o que tal vez hay otro uso de otras drogas y Las demás. sustancias, tal cual. Claro, sustancias que también se dan por, digamos, Y sustancias que no las consideramos sustancias, pero que muchas veces nos condicionan en éticas, términos ¿no? de adicciones, ¿no? Como la adicción a la tecnología, ¿no? Al uso a Claro, veces de ciertos sí. aparatos, ¿no? Y cuestiones Sí, como el burnout, que también es un tema de del que se conversa mucho también en las organizaciones. Hay muchas personas que están con licencia por burnout, porque están quemadas literalmente. Eso también, ¿cómo lo abordan las empresas o cómo acuden al coach de bienestar para evitar precisamente sí. Primero, esto? mira, hay algo que vos sabés que hace muchos años en muchas empresas, bueno, aquí en Argentina tal vez no somos los pioneros, ¿no? En esta evolución en las empresas hablo, pero hace muchos años que hay muchas empresas muy grandes alrededor del mundo que ya tienen dentro de su organigrama coaches de bienestar, de igual manera que tienen el coach de felicidad, ¿no? Y ese tipo de Es, roles que son sumamente son coaches importantes. internos, ¿no? Coaches internos. Internos, exactamente. Sí. Y lo interesante ahí es, bueno, que todo este trabajo se puede hacer desde la organización, como decías. Mira, hay algo que también para mí es maravilloso y pasa con la formación, o sea, formarnos como coaches de bienestar nos invita también a crecer en nuestro propio autocuidado, porque al ir aprendiendo nos vamos dando cuenta de que podemos hacer ciertos cambios y eso va teniendo un impacto y a medida que más nos vamos llenando de energía, que podemos pensar mejor, que se van eliminando, no sé, molestias, dolores, etcétera, se da un crecimiento ahí. De igual manera, cuando nos entrenamos para coaches, ¿no? Y aprendemos todas las distinciones conversacionales y las maravillas que podemos hacer con el lenguaje, ¿no? Interactuando con otros, se capitaliza también muchísimo toda esta parte de autocuidado. Y todos terminan teniendo mayor bienestar en su proceso de formación, aunque no era el objetivo,
Claro. al final que al comienzo. Con Y respecto a lo que esto, me decías, ay, perdón. no, digo, No, redunda en beneficio, obviamente, también de la organización, en el sentido que tenés personas más contentas, más felices, sí, más eso te iba a productivas, plantear, que menos hay tóxicas. veces, hay veces que sí hay personas que pudieran estar muy sobreexigidas o con síndrome de burnout, eso, bueno, igual es un diagnóstico, ¿no? A veces la empresa no lo expresa en estos términos, pero ahí, en general, las organizaciones buscan no siempre un health coach, a veces más también un coach ejecutivo, cuando encuentran a las personas en dos extremos, porque por un lado tenemos esta persona que está tan hiperestresada que no puede dar lo mejor de sí mismo, o sea, dejó de estar en su rango óptimo de desempeño Sí, porque siente que no puede con todo, y en el otro extremo tenemos a aquel que está como desenganchado emocionalmente, el que está en un estado de apatía, ¿no? Como que tampoco está dando lo mejor de sí para sí mismo y para la organización. Entonces, ujú, esas son situaciones donde las organizaciones, si lo detectan, muchas veces convocan, digamos, a un trabajo individual de coaching en algunos casos. Te digo que también con muchos directivos, ¿no? Muchas veces los han visto con conductas de alto riesgo para su bienestar, como vos decías, ¿no? A veces el consumo de sustancias, falta de descanso, exceso de peso, vidas muy sedentarias, y muchas veces internamente le piden al ejecutivo que realice un proceso de health coaching, pero mayormente son actividades también que se piden para los grupos, para que todos puedan ver la importancia incluso de esos beneficios que la organización a veces les da, ¿no? Porque la organización nos puede dar un montón de beneficios para que tengamos un estilo de vida más saludable, pero si no tenemos conciencia no los vamos a elegir. Entonces claro. es interesante eso, tomar conciencia e invertir en cultivar esos hábitos, que las personas vean que hay algo, como dije antes, se llama autocuidado y es indelegable, por esa palabra que tiene antes, auto, ¿no? Autocuidado. Claro. Sí, estaba pensando bien, es como cuando pedís coaching, ¿no? Si no, o sea, te pueden imponer, el coaching no se impone, se pide, decimos, Ujú, en el sentido de que va a resultar efectivo el proceso con un buen coach y demás, ¿no? Siempre y cuando el cliente o el coachee tenga conciencia de que hay algo de sí que debe cambiar o hay algo en ujú. su manera de ser o estar siendo o de hacer que impacta en su relación con otros o en los resultados que está obteniendo y que no son los que Sí, quiere. Entonces necesita exacto. de un coach. Lo mismo con la salud o el bienestar, darte cuenta que yo recuerdo durante la pandemia, la ICF informaba bastante lo sigue haciendo, ¿no? A los miembros de los capítulos y a los coaches para que estuviéramos atentos a determinados signos, ¿eh? Signos en el sentido de, entonces nos decía, sabiendo que no somos psicólogos o psicoterapeutas y que no tenemos esas herramientas, pero decir, bueno, preste atención a su cliente, por ejemplo, si de repente comenta al pasar o comenta que hace tiempo que no duerme o que Ujú, viene durmiendo de más, ¿no? O que no está comiendo bien y de repente baja abruptamente de peso o de repente está comiendo muchísimo y tiene un aumento de peso considerable o de repente está adoptando hábitos temerarios, dicen eso, ¿no? O sea, donde ponen en riesgo su vida y de repente se tiran en bungee jumping o están haciendo, eh, mm, qué sé yo, caída libre, ¿no? De repente están como poniendo en juego su vida, de repente, ¿no? Lo cuentan, no es lo que traen a la sesión para trabajar, pero lo cuentan o de repente mencionan que están fumando 3 atados de cigarrillos por día. O sea, son todos alertas, dice F, ¿no? Para que los coaches tengan en cuenta que tal vez esa persona necesite consultar, tal vez no, que sería conveniente que consulte con un profesional de la salud, ¿no? Porque esos ujú. cambios abruptos en los Sí, hábitos, de repente sí, duermo mucho, no duermo nada, como mucho, no como nada, de repente fumo el triple. Eh, no me interesa nada, cuando están apáticos y no les interesa ujú. nada y te han perdido todo interés por la vida o motivación, aunque a simple vista parece que fueran los mismos de siempre, pero
digamos, en una relación de coaching, donde el coach observa a su cliente y tiene cierto conocimiento del cliente, puede detectar esos pequeños cambios, ¿no? Porque a veces los Así ejecutivos es. disimulan muy bien Ujú. algunas cuestiones que están atravesando, ¿no? Por este tema también de que tienen que estar bien, no tienen que mostrarse vulnerables, quiero decir. Sí. ¿Has tenido esa experiencia o has escuchado Sí, de... ahí creo que es claro lo que vos decís, es clave también. En el abordaje del health coaching, por eso es que tiene sentido esto que hablábamos antes, de tener conocimientos acerca de todas las áreas de bienestar y qué sería, digamos, lo esperable o no dentro de un comportamiento general ahí de las personas. Y lo más importante ahí es siempre consultar quiénes son los profesionales médicos de apoyo de esa persona, ¿no? ¿Qué información ha tenido al respecto? ¿Qué le han aconsejado? Por ejemplo, si fuera alguien que nos cuenta, mira, hace tiempo que no logro dormir, que nos cuente un poquito más, bueno, contame un poco más de eso, desde cuándo cambió, a quién has consultado por este tema, qué te ha dicho tu médico, con, no sé, o con qué otro profesional lo has consultado, qué sabes acerca de esto, cuál es la información que manejás, qué opinás acerca de esta posibilidad de consultarlo, ¿no? Pero como decíamos, en muchos casos, no sé, no me ha pasado a mí, ¿no? Pero si realmente detectara que la persona está en algún riesgo, tranquilamente también podemos, dentro del encuadre de nuestra profesión, contarle que tal vez no somos la persona que tiene las mejores herramientas para acompañarlo en ese proceso y sí sugerirle de pronto una derivación, ¿no? Que consulte a algún especialista de determinada especialidad. De hecho, si Dar nosotros, práctica él? Mm. claro, dentro de nuestra red de conocimientos conocemos el profesional indicado que nos parece que podría ayudarle, hasta incluso podemos sugerirle, ¿no? Sin compromiso que pueda hacer una consulta, ¿no? Para tener ahí más información. ¿Mm? Ujú. Yo Así recuerdo que que sí, eso podría darse. tenía un cliente, no era de coaching, hace muchos años, de mis épocas de teacher de inglés, que nos veíamos los lunes a las 10 de la mañana. Y él estaba siempre bostezando, tirado así en el escritorio, y un día, a la segunda, tercer encuentro, le digo, ¿tienes algún problema conmigo, con el material, con el idioma, con el horario? Y me dice, no, Pat, por favor, te pido disculpas, lo que pasa es que debo tener algún tema de salud, tengo que ir al médico. Bueno, resultó que tenía hipotiroidismo. ¿Mm? Ajá. Él se le manifestaba así, ¿eh? No digo con esto que el hipotiroidismo... Sí, cansancio. Claro, después me comentó que fue al médico y que se hizo una serie de análisis y que el sueño permanente que él tenía que ver con esto, ¿no? Entonces, Ujú. estaba todo el tiempo así cansado y demás. Lo que uno cree es que es uno, ¿viste? ¿Qué te pasa? ¿Estás Sí, aburrido? ¿No te gusta lo que esa es estás haciendo? es como la puerta de entrada. Mira, cuando empezamos a trabajar en procesos de health coaching, lo primero que se hace es una entrevista que internamente la llamamos health checking, ¿no? O sería como la entrevista inicial, Sí. donde hay un montón de preguntas. Te vamos a dar un montonazo de preguntas de cada una de las áreas de bienestar, pero lo primero que preguntamos es eso, ¿quién es el equipo médico que acompaña a esa persona? Y de pronto, una vez que tenemos toda esa información, siempre preguntamos si ha consultado algún profesional por ese tema o por esos signos que ha compartido, digamos, en su historia de salud. Eso es clave, porque como vos decías, muchas veces hay situaciones que las atribuimos al ritmo de la vida actual y que estamos cansados Ah, por eso, o que estamos pasando una está situación estresado. emocionalmente desafiante, y resulta que no. Entonces es importantísimo que sepamos si estamos teniendo los nutrientes necesarios para llevar adelante nuestra vida, para nuestra reparación celular, para cumplir todos nuestros procesos metabólicos. Entonces lo primero que necesitamos descartar es eso. Y con un laboratorio, digamos, y una buena consulta con un profesional, ya vamos a saber si de pronto nos están faltando vitaminas, pudiera ser, ¿no? O alguna otra cuestión, o incluso detectar, digamos, con un diagnóstico, como vos decís, una enfermedad autoinmune. ¿Mm? Ujú. Claro, muy bien. Bien, Claudia, ¿algo más que yo no te haya preguntado y que valga la pena comentar? Que cualquier coach que quiera incursionar en el ámbito del bienestar o de la salud, eh,
pudiera necesitar o sería de interés que supiera? Sí, a mí Algo. algo que me gustaría contar es que realmente creo que es una especialidad hermosa, ¿m? Mm, Que nos nutre de innumerables satisfacciones, porque todos somos personas y todos necesitamos aprender a cuidarnos mejor mm, en distintas áreas, como decía anteriormente. Así que los invito a explorar, ¿no? De verdad que el ámbito del bienestar tiene muchos, a su vez, sectores o subespacios en los cuales es realmente una oportunidad de desarrollo porque es una industria en mucho crecimiento y ese claro, crecimiento de la demanda, digamos, de bienestar es mundial y, claro, y sí, se ve desde distintas perspectivas que va a continuar creciendo porque muchas veces somos nosotros mismos los que nos exponemos con el estilo de vida mm, a situaciones que luego, bueno, pueden tener un impacto negativo en nuestra salud, ¿no? Entonces creo que a mí me gusta hablar de eso, de cómo invertir en nuestro bienestar. Es una inversión que vamos a capitalizar a lo largo del tiempo, ¿no? Que nos va a dar la posibilidad de llevar adelante vidas plenas y bueno, si trabajamos con otros, poder expandir esos recursos y esas oportunidades a otros. Nosotros, mira, no sé si contesto, pero el primer programa de coaching de salud y bienestar acá en Argentina lo desarrollamos en el año 2008 mm, y, y desde ahí, bueno, innumerables coaches fueron aprendiendo esta especialidad y hoy por hoy trabajan en ámbitos muy diversos. No lo mencionamos, pero también el ámbito de la escuela, ¿no? De la educación ah, desde pequeños. ah, Es súper interesante para desarrollar buenos hábitos, porque después sí, cuando somos mayores y ya llevamos, como decíamos fundamental, hoy, 20 años haciendo algo igual, es más desafiante cambiarlo. Pero claro. creo que, bueno, es eso, invitarlos a todos a explorar si les motiva, digamos, el bienestar o algún área en particular, realmente es un espacio de mucha gratificación. Entonces, Claudia, un coach que recién certifica y tiene su diploma de coach y quiere especializarse en salud o bienestar, ¿qué puede hacer o qué necesita? Si su perspectiva es continuar trabajando como health coach, mira, O nosotros justo tenemos, empezar a sí, trabajar como health coach. Recién claro, certifica como coach. Es un sí. estudiante que acaba de graduarse como coach y está escuchando este Generalmente podcast. lo que todos hacemos es tender una red, ¿no? Empezar toda vez que queremos iniciar, no sé, en este caso una profesión de servicio como el coaching, tender ¿Mm? una red, ¿no? Entonces de pronto puede conectar con profesionales médicos que conozca para contar qué es lo que hace como coach y de qué manera puede sumarse a algún equipo para trabajar justamente con el cambio de hábitos de esas personas, ¿no? Nosotros tenemos, Pat, si lo puedo contar, un programa que se llama Master Coach de Salud y Bienestar y que lo que hacemos ahí es no solamente dar nuevamente, como te decía, las bases del health coaching, pero este es un programa para personas que ya son coaches, es decir, ya tienen las distinciones y la metodología y saben liderar sesiones. Lo que Sí, sí. hacemos es darles casos reales para que aprendan a liderar procesos de coaching de bienestar. Y vamos supervisando las prácticas y trabajando, digamos, con el liderazgo de procesos. Lo que Bien. hacemos también es guiarlos a que puedan tomar buenos indicadores Mm, para medir, digamos, esas brechas iniciales y la evolución de las personas a lo largo del tiempo. Tenemos experiencias hermosas de haber trabajado con casos reales donde todas las personas lograron muchos mejores resultados al final de este proceso que dura 10, 12 sesiones mm, cada caso que les asignamos y son maravillosos los cambios que logran en el bienestar. mm. Así que ese también es otro camino de decir, ok, yo ya soy coach, pero hago una especialización en Claro, a health eso me coaching, coaching refería. de salud y bienestar, porque me A eso interesa trabajar en esto. De igual manera que alguien podría decir, no, a mí me gusta más el coaching financiero y voy a elegir entonces esta otra especialidad, ¿no? claro, claro, ese es Así el que, propósito de este espacio, informar ujú. a los coaches todas las variedades, todas las especialidades que pueden elegir según lo que les guste o su preferencia. De repente vienen de familias de médicos y tienen la medicina o el tema salud muy presente, así Y como les los que vienen de motiva, familias exacto. de, claro, de Y su contadores o de vocación, ¿no? auditores, no tienen la cosa financiera
o las inversiones están más familiarizados con eso, entonces en general eligen espacios en los que con los Sí, que tienen cierta familiaridad y que además les gustan, así que sí, buenísimo. sí, sí, sí. Bueno, Claudia, un placer Lo escuchar. mismo digo, para mí ha sido un placer, Pat, un gusto Disculpa enorme mis estar aquí. preguntas, precisamente desde la curiosidad absoluta, que no tienen a veces la precisión o digamos, el color que tendrían si fueran hechas por un especialista, pero precisamente la idea es conversar para informarnos y preguntar como lo haría cualquiera que desconoce por completo la especialidad. Así que esa fue mi Tal cual. intención. Espero que quien escuche Muy, y se muy, muy interese, agradecida. luego se Bueno, desde contacte. ya dejo a disposición mis datos para todo aquel que quiera curiosear o simplemente compartir información de coaching de bienestar. Para mí un gusto hablar de esto siempre, así que ahí estaré. Muchísimas gracias. Quedamos Al hasta la contrario, próxima. ¿Eh? bueno, Muchísimas un gracias. cariño. Gracias Un beso a toda la enorme. comunidad. Gracias.